Buenos días, vamos a estudiar hoy las clases de química inorgánica. Practiquen los Hoy vamos a ejercicios. ver en la clase de química inorgánica la geometría molecular. En esta clase vamos a revisar las estructuras de Lewis, la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, la teoría RPECB, la de los orbitales híbridos y orbitales moleculares. Vamos a repasar un poco los números cuánticos. Recuerden que en esos números cuánticos de momento angular había una forma de los orbitales y estaban los orbitales S, los P, los D y los F. La forma de los orbitales S era esférica. Vemos que los orbitales P existían los PX, los PY y PZ, que eran en forma de lóbulos. Aquí tenemos la forma de los PY, la de los orbitales D, DXZ, DYZ, DXY, DZ2 y DX2Y2. Los orbitales F, que hay 7 orbitales F. Y en esos números cuánticos estaba el número cuántico magnético, que nos describe la orientación en el espacio, y en cada uno de ellos caben 2 electrones con espines opuestos. Aquí vemos la distribución de unos electrones en esos orbitales. También vimos cómo se hace la configuración electrónica, vimos el diagrama de Moller y cómo íbamos distribuyendo los electrones en cada uno de los distintos orbitales. Y aquí está una imagen de algunos elementos y sus distribuciones electrónicas. Recuerden este diagrama de energía de los orbitales atómicos, porque los vamos a utilizar más adelante, ¿ok? Recuerden que hay distintos niveles de energía para los orbitales. Fíjense acá, por ejemplo, para el número cuántico principal 2, hay distintos niveles de energía para el S y para el P. No son iguales niveles de energía para esos electrones. Igual para el número cuántico principal 3 está el S, el P y el D en distintos niveles de energía. Lo mismo ocurre para el número cuántico principal 4. En la tabla periódica vemos que se hace la distribución según los electrones que están entrando en los distintos orbitales. Están entonces los elementos del bloque S, los del bloque D, los del bloque P y los del bloque F. Y la configuración electrónica la tenemos acá. Vemos entonces que aquí están entrando un electrón en el orbital S, aquí 2. Aquí tenemos que están entrando electrones en los orbitales P. Aquí en los metales de transición están entrando electrones en los D. Y aquí en las tierras raras están entrando electrones en los orbitales F. También estudiamos los valores de electronegatividad según Pauling y vimos que el elemento más electronegativo es el flúor, que la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha y disminuye de arriba hacia abajo en la tabla periódica. Con esa electronegatividad nosotros podíamos predecir si el enlace iba a ser covalente no polar. En el caso de que la delta de electronegatividad nos diera igual a 0, fíjense acá que por ejemplo la electronegatividad del fósforo y del hidrógeno son iguales y nos da que el delta de electronegatividad es igual a 0. Si el delta de electronegatividad nos da mayor a 2, el enlace será predominantemente iónico y si es menor a 2 será predominantemente covalente. En los enlaces iónicos, las fuerzas de unión son fuerzas electrostáticas y en los enlaces covalentes, 2 electrones se comparten por 2 átomos. ¿Ok? Y vimos también entonces algunas propiedades generales de los compuestos iónicos y los covalentes. Vemos, por ejemplo, que los compuestos iónicos tienen altos puntos de fusión y de ebullición y son solubles en agua, mientras que los covalentes son insolubles en agua, muy baja solubilidad en agua y tienen bajos puntos de ebullición y de fusión. Ok,
La clase pasada estuvimos revisando las estructuras de Lewis y vimos una tabla periódica en la cual estaban los puntitos. Estos puntitos que están acá corresponden a los electrones que tienen esos elementos para compartir, ¿ok? Grupo 1s, grupo 2s, y aquí se están metiendo electrones en los orbitales p, ¿ok? Esos puntitos que están acá los utilizábamos para hacer las estructuras de Lewis. Recordemos entonces, por ejemplo, que el hidrógeno tiene un puntito, el carbono tiene 4 puntitos. Aquí vemos a la molécula del agua, a la del etileno y a la del acetileno. Y si lo vemos como puntitos y cruces, aquí vemos la molécula del metano y aquí colocábamos los enlaces sencillos como una sola rayita, enlaces triples como 3 rayitas. Vemos acá la distribución de esos electroncitos. Vimos también iones como cationes y aniones. Y vimos acá, por ejemplo, estructuras resonantes donde aquí hay dobles enlaces. 2 rayitas significa que hay 2 enlaces. Y vemos acá cómo se van compartiendo los electrones en una estructura de Lewis. Aquí hay un enlace doble y aquí hay un enlace triple, son enlaces múltiples. Y vemos acá en un enlace triple que se comparten 6 electrones y en un enlace doble se comparten 4 electrones. En la geometría molecular, que es lo que vamos a ver hoy, queremos ver cómo está esa molécula en el espacio. ¿Cuál es la forma de la molécula en el espacio? Nosotros podemos ver acá que hay una molécula lineal en donde está un átomo central y 2 átomos justo en los lados. Si vemos, si recordamos la molécula del CO2, vemos el carbono en el centro y los oxígenos en ambos lados. Aquí hay una molécula trigonal plana, vemos entonces que tiene esta forma, ¿ok? Parece un triángulo. Y aquí vemos otra molécula de estilo trigonal plana, pero tiene un par de electrones no enlazados. Esto que vamos a ver aquí en morado, y ténganlo en cuenta para más adelante, se llama pares de electrones no compartidos. Fíjense que aquí también tiene una estructura angular. Aquí está una molécula tetraédrica, como el metano. El metano ya, si lo vemos en el espacio, no es una molécula plana con los hidrógenos de cada ladito, sino que es una molécula que parece un tetraedro, ya es una forma espacial. Y también esta molécula y esta tienen una geometría tetraédrica, es una geometría similar a esa, pero aquí tienen un par de electrones no compartidos y aquí hay 2 pares de electrones no compartidos. Tengan en cuenta esto para más adelante. Vemos aquí que en la bipirámide trigonal, por ejemplo, para el PSL5, eso lo vimos en clase, ya no es esa forma plana que le veíamos en la estructura de Lewis, sino que lo vemos en 3 dimensiones ya como una bipirámide, una pirámide que tiene una forma trigonal, pero vemos aquí una pirámide en la parte superior y aquí hay otra pirámide en la parte inferior, ¿ok? Si no lo ven muy claro, pues paran el video y lo vuelven a retroceder. Esa misma forma de pirámide trigonal la vemos acá en el SF4, donde hay un par de electrones no compartidos, en esta otra molécula que hay 2 pares de electrones no compartidos y en esta que hay 3 pares de electrones no compartidos y pareciera que fuese una forma lineal, pero realmente corresponden a la bipirámide trigonal. Y en esta molécula octaédrica correspondiente al SF6, vamos a ver entonces que tiene un átomo central y 6 átomos en su alrededor. La forma es un octaedro, pareciese una pirámide de base cuadrada abajo y otra igual arriba, ¿ok? Parece un yaqui de esos con los que uno jugaba cuando era niño. Y vemos que aquí también tiene una forma similar
la que tiene la del BRF5, que tiene un par de electrones no compartidos, y aquí hay otra que también tiene una forma similar, que tiene dos pares de electrones no compartidos. Entonces, si nosotros vemos acá a la molécula, vemos que hay forma lineal, trigonal plana, tetraédrica, bipirámide trigonal y octaédrica. Esta última es octaédrica y corresponde a estos compuestos, por ejemplo, el cloruro de berilio, el trifluoruro de boro, metano, pentacloruro de fósforo y hexafluoruro de azufre. ¿Okay? Vemos que los ángulos son para el lineal 180 grados, para el trigonal plano de 120, para el tetraedro de 109,5, para la bipirámide trigonal tiene ángulos en la parte horizontal de 120 grados y en la vertical de 190, y en la octaédrica serían ángulos de 90 grados en todos sus lados. Vemos acá un poquito ya con más detalle lo que es una molécula lineal. Fíjense que se escribe AB2. AB2, A es el átomo central y B los átomos que están a su alrededor. Correspondería el A al berilio y el B al cloro, ¿ok? Y vemos que el ángulo es de 180 grados. Para el trifluoruro de boro, vemos también AB3, el A correspondería al boro y el B al flúor, AB3. Y es una molécula trigonal plana con ángulos de 120 grados. Para el metano AB4, la molécula sería tetraédrica y los ángulos de 109,5 grados. Para el pentacloruro de fósforo, aquí vemos la estructura de Lewis que hicimos en clase, y aquí vemos que es una bipirámide trigonal con ángulos de 90 y de 120 grados. Y por último, para el hexafluoruro de azufre, vemos entonces que la molécula es de estructura octaédrica con ángulos de 90 grados. Eso, AB2, AB3, AB4, AB5 y AB6, se ve un poquito más extendido si nosotros le metemos a esa molécula pares de electrones no compartidos. Cuando el átomo central tiene pares de electrones no compartidos, tenemos que tomar en cuenta esos electrones, y esos electrones nos van a hacer que ese ángulo de enlace se deforme. Y por ejemplo, si es una molécula como la del dióxido de azufre, que es SO2, lo veríamos en la forma anterior como AB2, tenemos que colocarle este par de electrones no compartidos que está sobre el átomo de azufre, y ese par de electrones no compartidos va a hacer que la molécula se deforme y ya no sea lineal, sino que se vea como una molécula trigonal plana. ¿Ok? Esto que está acá, este par de electrones no compartidos, lo vemos como una nube gigante que está sobre el azufre, distorsionando a esos ángulos de enlace que ya no son lineales, sino que se distorsionan y parecen entonces trigonal plana. Vemos también que eso ocurre en la molécula de amoníaco. En lugar de ser AB3, es AB3E, porque tiene un par de electrones no compartidos el átomo de nitrógeno. Y ese par de electrones no compartidos lo vemos acá en anaranjado como algo gigante que está encima del nitrógeno y está deformando los ángulos de enlace que en un principio pudiera ser de una molécula trigonal, si vemos la diapositiva anterior. Si fuese el nitrógeno, si fuese así, sería una molécula trigonal, pero como tiene un par de electrones no compartidos, está deformando y parece entonces realmente un tetraedro. La molécula del agua es otro ejemplo. Fíjense que el oxígeno acá en la estructura de Lewis tiene dos pares de electrones no compartidos. Aquí está un par y aquí está el otro. Entonces, cuando escribimos la molécula, tenemos que decir que es A, B2, E2. A sería el oxígeno, B2 los dos hidrógenos, pero aquí el E2 significa que tiene dos pares de electrones no compartidos. Esos pares de electrones no compartidos, uno es este y el otro es este, que hacen que el ángulo del oxígeno con el hidrógeno
se deforme y ya no es un ángulo de 180 grados, sino que tiene otra estructura. Y la estructura de esta molécula nos hace ver que parece un tetraedro. Está toda deformada. Vemos entonces acá, como ejemplo, el metano, un tetraedro perfecto con ángulos de enlace de 109,5 grados. Aquí el NH3, que tiene un par de electrones no compartidos, ven esto que es anaranjado gigante que está aquí arriba, que está deformando el enlace, y ahora los ángulos de enlace son de 107,3 grados, está deformado. Vemos acá la molécula del agua, que también este par de electrones no compartidos nos están deformando la molécula y tiene enlaces de 104,5 grados. Entonces parece un tetraedro, pero deformado. Se nos ha deformado la molécula debido a estos pares de electrones no compartidos, y por eso es que esta teoría se llama de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Hay pares electrónicos en la capa de valencia que están deformándonos a la molécula. Por ejemplo, acá en el tetrafluoruro de azufre, la molécula tendríamos que ponerle AB4, porque recuerdan que esto fue lo que hicimos nosotros en estructura de Lewis. Pero aquí tenemos un par de electrones no compartidos. ¿Qué hacemos con ese par de electrones no compartidos? Tenemos que ponerlo en la molécula. Y ese par de electrones no compartidos nos deforma la molécula en tal sentido que la molécula es así. No es una molécula plana, sino que es una molécula de este tipo. ¿Ok? Nos está deformando la molécula. Hasta ahí hemos visto la teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Ahora vamos a ver otra teoría, y es la teoría de los orbitales híbridos. ¿Por qué surge esta teoría? Esta teoría surge porque hasta ahora habíamos pensado que todos los electrones que comparte un átomo son exactamente iguales. Pero si, por ejemplo, recordamos al carbono, el carbono tiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p2, porque el carbono tiene 6 electrones en su capa de valencia. Si vemos la lámina del diagrama de energía de los orbitales atómicos para el carbono, vemos que el carbono tiene una configuración electrónica de, vamos a escribir acá, 1s2, 2s2 y 2p2. Vemos que esos 4 electrones que estamos diciendo que comparte no son iguales, porque hay 2 electrones acá y 2 electrones acá. Nosotros hemos visto que el carbono se escribe en las estructuras de Lewis como que si tuviese 4 electroncitos para compartir. ¿Ok? Pero ¿cómo va a compartir estos dos? Que encima están apareados. Y compartiría nada más estos dos. Pero nosotros hemos dicho que tiene 4 electrones para compartir y forma enlaces. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría de los orbitales híbridos? La teoría de orbitales híbridos dice que el átomo de carbono, cuando se va a aparear, forma unos orbitales híbridos de este tipo, que ya no serán ni orbitales S ni orbitales P, sino que habrá un orbital S y 3 orbitales P exactamente iguales, idénticos entre sí, y serán orbitales que se llaman sp3. Y tendremos entonces 4 electrones idénticos que el carbono puede compartir con los otros átomos, ¿ok? En el caso del hidrógeno, compartiría con
estos con 4 hidrógenos para formar la molécula del metano. Entonces, ese orbital híbrido, se llama orbital híbrido, se llamaría orbital híbrido sp. Hay distintos tipos de orbitales híbridos. Está el orbital híbrido sp, el orbital híbrido sp2, el orbital híbrido sp3, el sp3d, y el orbital híbrido sp3d2. A cada uno de estos le corresponde una estructura particular de la molécula. Esta sería una molécula lineal. Esta sería trigonal plana. Esta sería una molécula tetraédrica. Esta sería bipirámide trigonal y esta sería octaédrica. ¿Ok? Tienen que aprenderse eso. La primera sería, entonces, repito, lineal, trigonal plana, tetraédrica, bipirámide trigonal y octaédrica. Eso deben aprendérselo, ¿ok? Para la teoría de los orbitales híbridos. Recuerden entonces, cuando se forma un orbital híbrido sp3, hay un S y 3p. Cuando se forma un sp, tendríamos orbitales híbridos de este estilo, un S y un P. Si hay un sp2 sería así, un S y 2P. Este sería el sp3. Cuando hay un sp3d tendríamos, todos son igualitos, tendríamos un S, 3P y un D. Y aquí en el último tendríamos un S, 3P y 2D, lo que nos da lugar a que pueda haber 6 electrones por compartir. 6 electrones por compartir. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso del SF6. 3 electrones por compartir y la molécula es octaédrica. Vamos a ver entonces ahora la lámina que nos muestra los distintos configuraciones de los orbitales híbridos. Aquí tenemos la lámina con las configuraciones de los orbitales híbridos. Fíjense que aquí tenemos el sp3 del tetraedro del metano. Aquí tenemos el sp de una molécula lineal como el cloruro de berilio, sp2 para una molécula trigonal plana como el trifluoruro de boro. Aquí vemos la hibridación sp3d para una molécula bipirámide trigonal como el pentacloruro de fósforo. Fíjense, bipirámide trigonal. Y por último, una molécula octaédrica con una hibridación sp3d2 como el del hexafluoruro de azufre. Otro tipo de hibridación es cuando ocurre en moléculas que contienen dobles y triples enlaces. En esta molécula, por ejemplo, que tiene un doble enlace, vemos que hay una hibridación del tipo trigonal plana. Esto se ve trigonal plano. Acá lo vemos, aquí es plano, trigonal plano. Y vemos que aquí hay un enlace pi. El enlace pi se ve como dos salchichitas acá, ¿ok? Esos son enlaces pi. Y aquí hay una molécula con un
triple enlace, vemos que hay dos enlaces pi, aquí hay uno y aquí hay otro. Son dos enlaces pi formados por 2py y 2pz. Estos serían los py y estos serían los pz, que cuando se enlazan forman estos dos orbitales pi. Y en la molécula entonces con dos orbitales pi tiene una hibridación sp, que es una molécula lineal. Y aquí en la molécula que tiene un doble enlace hay una hibridación sp2. sp2 para doble enlace y sp para triple enlace. Por último, vamos a ver la teoría del orbital molecular. Hace un rato les dije que tuvieran en mente cómo eran los niveles de energía para el átomo. Aquí vemos cómo esos átomos se unen para formar una molécula. Esto que está aquí es la molécula y estos son los átomos que se van a unir para formar esa molécula. Vamos a suponer que este es un hidrógeno. Cada hidrógeno tiene un solo electrón, que sería el 1s. ¿Ok? Aquí hay un hidrógeno y aquí hay otro. Cuando ellos se unen para formar una molécula, la molécula H2, esto es la molécula H2, los orbitales ya no son orbitales sencillos 1s, sino que se convierte en un orbital sigma. Esto que está acá es un orbital sigma. ¿Ok? Y cuando se hace la molécula hay un sigma enlazante y un sigma anti-enlazante. Esto que está acá enlazado, vemos que aquí hay un enlace, es un sigma enlazante. Y esto que está acá, que vemos que no hay un enlace entre los dos, sería el sigma anti-enlazante. Cuando se une un S con otro S, se forma, esto que está aquí, un S con otro S, hay una interferencia constructiva y se forma un orbital sigma. Pero a su vez se forma hay una interferencia destructiva y hay un orbital sigma anti-enlazante. ¿Ok? Esos orbitales sigma también se forman cuando hay dos orbitales p, x, que se enfrentan unos a otros. Aquí vemos un orbital px uniéndose a otro y se convierte acá en un orbital sigma 2px. ¿Ok? Esto es un orbital sigma enlazante 2px. Y aquí sería la formación de un orbital sigma antienlazante 2px. Vemos entonces acá en la orbital molecular un sigma 2px enlazante y aquí un sigma 2px antienlazante. Con relación a los orbitales y a los z, fíjense que ellos se unen de manera distinta. Aquí se enfrentan uno con otro, pero acá están paralelos, ¿ok? Y cuando ellos se unen, el lóbulo de arriba y el lóbulo de abajo forman este tipo de enlace, que es un enlace pi. Esto que está acá es un enlace pi. Recuerden que les hablé hace un ratito de los dos choricitos. Bueno, eso que está aquí, o las dos salchichas, esto que está aquí son un enlace pi. Tiene uno arriba y uno abajo, de los dos lobulitos, un lobulito arriba y uno abajo. Y se forma también el pi anti-enlazante, que sería este, no hay enlace, pi anti-enlazante. ¿Ok? Cuando vemos entonces una molécula, podemos ver cómo se distribuyen esos niveles de energía, cómo se distribuyen esos niveles de energía. Vemos acá el 1s que forma el 1 sigma enlazante y el 1 sigma antienlazante. Y aquí el 2s que forma el 2 sigma enlazante y el 2 sigma antienlazante. Este átomo tiene 3 electrones, ¿ok? Es un átomo que tiene 3 electrones y está formando la molécula que tiene 6 electrones, ¿ok? Y la configuración de la molécula sería 1 sigma 1s 2 sigma 1s2 sigma antienlazante 2s2 1s2 y sigma enlazante 2s2 porque tiene 2 electrones
en ese orbital. En el caso que tengamos electrones en los orbitales p, entonces tenemos que hacer esta distribución. Los orbitales pi que vienen del 2py y del 2pz serán más estables, tendrán un nivel de energía inferior que el sigma 2px, y los orbitales antienlazantes del 2py y del 2pz tendrán un nivel de energía superior a estos enlazantes, y por último estará el sigma antienlazante del 2px. Cuando vemos el orden en el cual tenemos que escribirlo, pondríamos el sigma 1s, sigma antienlazante 1s, sigma 2s, sigma antienlazante 2s, después vendría el pi 2py en igual nivel de energía que el pi 2pz, después vendría el sigma 2px, después vendría el sigma antienlazante 2py en un nivel de energía igual al sigma antienlazante 2pz, y después vendría el sigma antienlazante 2px. Estos serían los niveles de energía. Vamos a practicar en clase y haga los ejercicios que están en el Chang, en el Brown, en el Allinger, y practicamos en clase. Cualquier duda me consultan en mi oficina y estamos en contacto. Para la próxima clase veremos la química de los metales de transición y de los compuestos de coordinación.